Me gozo en saludarle, mis queridos y apreciados hermanos del canal Aprendiendo de Jesús. Es un placer poder compartir con ustedes en este instante los comentarios de la hermana Elena G. de Guay con respecto a la lección de Escuela Sabática número 7 de este cuarto trimestre, la ley y la gracia. Vamos a estar profundizando en la lección y conociendo un poco más de lo que el Señor quiere darnos a entender por medio de este estudio. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, nos ponemos en tus manos y en tus brazos de amor antes de abrir tu palabra, antes de profundizar en el estudio de tu palabra. Señor, queremos que nos llenes de sabiduría, de entendimiento para comprender lo que deseas que conozcamos en este momento. En Jesús te lo agradecemos todo. Amén, Señor. Comentarios para la lección del sábado, la ley y la gracia. Los hijos y las hijas de Dios se sienten impulsados a perseverar en la tarea de vencer cuando cada día comprenden que necesitan aprender del Espíritu Santo la senda del bien y la justicia. Ninguna obra falsa tiene lugar en su servicio. Todos los días se dan cuenta de que deben mantener firme su confianza desde el comienzo hasta el fin. Cuando alguien se desvía del sendero recto, el Espíritu Santo, obrando en su mente, lo lleva a confesar su error, de modo que pueda servir de advertencia para que otros no hagan lo mismo. Nunca debería un hombre ser tan orgulloso como para no admitir que se ha equivocado. Lo menos que puede hacer después de haber pecado es dar evidencia de su tristeza y arrepentimiento. Quienes así procedan serán honrados por Dios, aunque cometan errores. Alza tus ojos, página 246. La ley de Dios llega hasta aquellos propósitos secretos que, aunque sean pecaminosos, con frecuencia son pasados por alto livianamente, pero que son en realidad la base y la prueba del carácter. Es el espejo en el cual ha de mirarse el pecador si quiere tener un reconocimiento correcto de su carácter moral. Y cuando se vea a sí mismo condenado por esa gran norma de justicia, su siguiente paso debe ser arrepentirse de sus pecados y buscar el perdón mediante Cristo. Al no hacer esto, muchos tratan de romper el espejo que les revela sus defectos para anular la ley que señala las tachas de su vida y su carácter. Vivimos en un siglo de gran impiedad. Las multitudes están esclavizadas por costumbres pecaminosas y malos hábitos, y son difíciles de romper los grillos que las atan. Como un diluvio, la iniquidad está inundando la tierra, y, sin embargo, hombres que profesan ser atalayas en las murallas de Sión quieren enseñar que la ley era solo para los judíos y que caducó con los gloriosos privilegios que comenzaron en la era evangélica. ¿No hay acaso una relación entre el desenfreno y los crímenes imperantes y el hecho de que los ministros y sus fieles sostienen y enseñan que la ley no está más en vigencia? Mensajes Selectos, tomo 1, página 256 y 257. El pecador no puede depender de sus propias buenas obras como un medio de justificación. Debe llegar hasta el punto donde renuncia a todos sus pecados y acepta un grado tras otro de luz a medida que brillen sobre su sendero. Por la fe sencillamente echa mano de la provisión amplia y gratuita hecha por la sangre de Cristo. Cree en las promesas de Dios, las cuales mediante Cristo son hechas para Él santificación, justificación y redención. Y si sigue a Jesús, caminará humildemente en la luz, regocijándose en esta y difundiéndola a otros. Ya justificado por la fe, marcha gozoso en su obediencia durante toda su vida. Paz con Dios es el resultado de lo que Cristo es para él. Las almas que están sujetas a Dios, que lo honran y que son hacedoras de su palabra, recibirán iluminación divina. En la preciosa palabra de Dios hay pureza y elevación,
y también belleza que no puede alcanzar las más elevadas facultades del hombre, a menos que se reciba la ayuda de Dios. Comentarios de Elena de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 6, página 1071. Domingo, la ley y la gracia. El pecado apareció en un universo perfecto. La razón de su principio o desarrollo nunca fue explicada y no puede serlo. Aún en el último gran día, cuando el juez se sentará y abrirán los libros, en aquel día será evidente para todos que no hay ni nunca hubo ninguna causa para el pecado. En la condenación final de Satanás y de sus ángeles y de todos los hombres que finalmente se hayan identificado con él como transgresores de la ley de Dios, toda boca quedará callada. Quedará muda la hueste de la rebelión, desde el primer gran rebelde hasta el último transgresor, cuando se le pregunte por qué ha quebrantado la ley de Dios. A fin de conocerle, página 17. Fue el creador de los hombres, el dador de la ley, quien declaró que no albergaba el propósito de anular sus preceptos. Toda en la naturaleza, desde la diminuta partícula que baila en un rayo de sol hasta los astros en los cielos, está sometido a las leyes. De la obediencia a estas leyes dependen el orden y la armonía del mundo natural. Es decir, que grandes principios de justicia gobiernan la vida de todos los seres inteligentes, y de la conformidad a estos principios depende el bienestar del universo. Antes que se creara la tierra, existía la ley de Dios. Los ángeles se rigen por sus principios, y para que este mundo esté en armonía con el cielo, el hombre también debe obedecer los estatutos divinos. Cristo dio a conocer al hombre en el Edén los preceptos de la ley, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. La misión de Cristo en la tierra no fue abrogar la ley, sino hacer volver a los hombres por su gracia a la obediencia de sus preceptos. El discurso maestro de Jesucristo, página 45 y 46. No es algo liviano pecar contra Dios, erigir la perversa voluntad del hombre en oposición a la voluntad de su Hacedor. Conviene a los mejores intereses de los hombres, aún en este mundo, obedecer los mandamientos del Señor, y conviene, por cierto, a su eterno interés someterse a Dios y estar en paz con Él. Las bestias del campo obedecen la ley de su Creador, en el instinto que las gobierna. Él habla al orgulloso océano: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Job 38:11. Y las aguas obedecen su palabra con prontitud. Los planetas son gobernados en orden perfecto, obedeciendo las leyes que Dios ha establecido. De todas las criaturas que Dios ha hecho sobre la tierra, solo el hombre se ha revelado. Sin embargo, posee facultades de razonamiento para comprender las exigencias de la ley divina, y una conciencia para sentir la culpabilidad de la transgresión por una parte, y la paz y el gozo de la obediencia por la otra. Dios lo hizo un agente moral libre para obedecer o desobedecer. La recompensa de la vida eterna, un eterno peso de gloria, se promete a los que hacen la voluntad de Dios, en tanto que la amenaza de su ira pende sobre los que desafían su ley. La edificación del carácter, página 74 y 75. Lunes 8 de noviembre, la ley en Deuteronomio. ¿No tienen ningún valor las buenas obras realmente? Las Escrituras responden: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En su divino plan, por medio de su favor inmerecido, el Señor ha establecido que las buenas obras sean recompensadas.
Somos aceptados únicamente por los méritos de Cristo y los actos de misericordia, los hechos de caridad que realizamos son simplemente los frutos de la fe y llegan a ser bendición para nosotros porque los hombres han de ser recompensados de acuerdo con sus obras. Por la fragancia del mérito de Cristo, nuestras buenas obras son aceptadas por Dios, y es la gracia la que nos capacita para hacer las buenas obras por las cuales se nos ha dar de recompensa. Nuestras obras no tienen valor en ellas mismas ni por sí mismas. Una vez que hayamos hecho todo lo posible, debiéramos considerarnos siervos inútiles. No merecemos los agradecimientos de Dios. Hemos cumplido solamente con nuestro deber. Y nuestras obras no podrían haberse llevado a cabo con la fuerza de nuestra propia naturaleza pecaminosa. La maravillosa gracia de Dios, página 331. Una religión legal no puede nunca conducir las almas a Cristo porque es una religión sin amor y sin Cristo. El ayuno o la oración motivada por un espíritu de justificación propia es abominación a Dios. La solemne asamblea para adorar, la repetición de ceremonias religiosas, la humillación externa, el sacrificio imponente, proclaman que el que hace esas cosas se considera justo, con derecho al cielo, pero es todo un engaño. Nuestras propias obras no pueden nunca comprar la salvación. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón, contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. El hombre debe despojarse de sí mismo antes que pueda ser, en el sentido más pleno, creyente en Jesús. Entonces el Señor puede hacer al hombre una nueva criatura. Los nuevos odres pueden contener el nuevo vino. El amor de Cristo animará al creyente con una nueva vida. En aquel que mira al autor y consumador de nuestra fe, se manifestará el carácter de Dios. El deseado de todas las gentes, página 246 y 247. Cristo no nos ha prometido ayuda para llevar hoy las cargas de mañana. Ha dicho, bástate mi gracia, 2 Corintios 12:9. Pero su gracia se da diariamente, así como el maná en el desierto para la necesidad cotidiana. Como los millares de Israel en su peregrinación, podemos hallar el pan celestial para la necesidad del día. Si buscamos a Dios y nos convertimos cada día, si voluntariamente escogemos ser libres y felices en Dios, si con alegría en el corazón respondemos a su llamamiento y llevamos el yugo de Cristo, que es el yugo de obediencia y de servicio, todas nuestras murmuraciones serán acalladas, todas las dificultades se alejarán y quedarán resueltos todos los problemas complejos que ahora nos acongojan. El discurso maestro de Jesucristo, página 85 y 86. ¿Qué mensaje tan impactante, mis queridos hermanos, podemos encontrar en esta parte del discurso maestro? Si tan solo nos volvemos al Señor con un corazón sincero, todos nuestros problemas serán acallados y encontraremos solución. Esto no quiere decir que por seguir al Señor nunca pasemos por dificultades. Podemos pasar por algún problema, pero hallaremos la solución y el discernimiento para tomar la mejor decisión, guiados por el Espíritu Santo. Martes 9 de noviembre, Letov Black. Es esencial la obediencia a la ley no solo para nuestra salvación, sino para nuestra felicidad y para la felicidad de aquellos con quienes nos relacionamos. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, 165. Dice la palabra inspirada: sin embargo, el hombre finito presentará a la gente esta ley santa, justa y buena, esta ley de libertad que el Creador mismo ha adaptado para las necesidades del hombre como un yugo de opresión, un yugo que nadie puede llevar. Pero es el pecador el que considera la ley como un yugo penoso.
Es el transgresor el que no puede ver belleza en sus preceptos. Mediante la ley los hombres son convencidos de pecado y deben sentirse como pecadores, expuestos a la ira de Dios, antes de que comprendan su necesidad de un Salvador. Satanás trabaja continuamente para disminuir en el concepto del hombre el atroz carácter del pueblo. Los que pisotean la ley de Dios están haciendo la obra del gran engañador, pues están rechazando la única regla por la cual pueden definir el pecado y hacerlo ver claramente en la conciencia del transgresor. Mensajes Selectos, tomo 1, página 256. La ley dada en el Sinaí era la enunciación del principio de amor, una revelación hecha a la tierra de la ley de los cielos. Fue decretada por la mano de un mediador y promulgada por aquel cuyo poder haría posible que los corazones de los hombres armonizaran con sus principios. Dios había revelado el propósito de la ley al declarar a Israel: y me seréis varones santos. Éxodo 22:31. Pero Israel no había percibido la espiritualidad de la ley, y demasiadas veces su obediencia profesa era tan solo una sumisión a ritos y ceremonias, más bien que una entrega del corazón a la soberanía del amor. Cuando en su carácter y obra Jesús representó ante los hombres los atributos santos, benévolos y paternales de Dios, y les hizo ver cuán inútil era la mera obediencia minuciosa a las ceremonias, los dirigentes judíos no recibieron ni comprendieron sus palabras. Creyeron que no recalcaba lo suficiente los requerimientos de la ley, y cuando les presentó las mismas verdades que eran la esencia del servicio que Dios les asignara, ellos, que miraban solamente a lo exterior, lo acusaron de querer derrocar la ley. El discurso maestro de Jesucristo, página 44. El tema favorito de Cristo era la ternura paternal y la abundante gracia de Dios. Se espaciaba mucho en la santidad de su carácter y de su ley. Se presentaba a sí mismo a la gente como el camino, la verdad y la vida. Sean estos los temas de los ministros de Cristo. Presentad la verdad tal cual es en Jesús. Aclarad los requisitos de la ley y el evangelio. Hablad a la gente de la ley, de sacrificio y abnegación que llevó Cristo, de su humillación y muerte, de su resurrección y ascensión, de su intercesión por ellos en las cortes de Dios y de su promesa: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Juan 14:3. Palabras de vida del Gran Maestro, página 22. Miércoles 10 de noviembre. Esclavos en Egipto. El Señor deseaba preservar los intereses de los siervos. Ordenó a los israelitas que fueran misericordiosos y que tuvieran en cuenta que ellos mismos habían sido siervos. Se les ordenó que fueran considerados con los derechos de sus siervos. En ningún caso debían abusar de ellos. Al tratarlos, no debían ser exigentes como los capataces egipcios habían sido con ellos. Habían de ejercer ternura y compasión en el trato con sus siervos. Dios deseaba que se pusieran en el lugar de los siervos y los trataran como hubieran deseado que otros los trataran a ellos en las mismas circunstancias. Comentarios de Elena de White en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 1, página 1120. La religión de Jesucristo obra una reforma en la vida y el carácter. El verdadero cristiano busca constantemente la gracia que cambia los rasgos objetables del carácter natural. En vez de hablar palabras cortantes y dictatoriales, habla las palabras de ánimo que Cristo hablaría si estuviera en su lugar. Muestra benevolencia hacia otros y no solamente a los pocos que alaban y exaltan su sabiduría. La pureza y santidad que se revelaron en la vida de Cristo irradian de la vida del verdadero cristiano. Alza tus ojos, página 73. El perdón concedido por este Rey representa un perdón divino de todo pecado. Mateo 18, 21 al 35. Cristo es representado por el Rey.
que, movido a la compasión, perdonó al siervo deudor. El hombre estaba bajo la condenación de la ley quebrantada. No podía salvarse a sí mismo, y por esta razón Cristo vino a este mundo, revistió su divinidad con la humanidad y dio su vida, el justo por el injusto. Se dio a sí mismo por nuestros pecados y ofrece gratuitamente a toda alma el perdón comprado con sangre. En Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Salmo 137. Esta es la base sobre la cual debemos tener compasión para con nuestros prójimos pecadores. Si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. De gracia recibisteis, dice Cristo, dad de gracia. Mateo 10:8. Palabras de vida del Gran Maestro, página 191. Nosotros mismos debemos todo a la abundante gracia de Dios. La gracia en el pacto ordenó nuestra adopción. La gracia en el Salvador efectuó nuestra redención, nuestra regeneración y nuestra exaltación a ser coherederos con Cristo. Sea revelada esta gracia a otros. Nada puede justificar un espíritu no perdonador. El que no es misericordioso hacia otros muestra que él mismo no es participante de la gracia perdonadora de Dios. En el perdón de Dios, el corazón del que yerra se acerca al gran corazón del amor infinito. La corriente de compasión divina fluye al alma del pecador y de él hacia las almas de los demás. La ternura y la misericordia que Cristo ha revelado en su propia vida preciosa se verán en los que llegan a ser participantes de su gracia. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Romanos 8:9. Está alejado de Dios, listo solamente para la separación eterna de él. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 195 y 196. Esperamos, mis hermanos, que estas no sean las palabras que en algún momento escuchemos, que estamos completamente alejados de Dios. Todo lo contrario, estamos siendo motivados a cada día podernos acercar a Él y tener un espíritu de misericordia y de perdón, así como Cristo nos ha enseñado. Jueves 11 de noviembre, no por su justicia. Hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, deben guardarse de forma especial. El primero es el de fiarnos en nuestras propias obras, confiando en algo que podamos hacer para ponernos en armonía con Dios. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus esfuerzos por observar la ley, está procurando una imposibilidad. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado. Solo la gracia de Cristo, por medio de la fe, puede hacernos santos. El error opuesto y no menos peligroso consiste en sostener que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios, y que en vista de que solo por la fe llegamos a ser participantes de la gracia de Cristo, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. Nótese, sin embargo, que la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. El camino a Cristo, página 60. El secreto del éxito no ha de ser hallado en nuestro conocimiento, en nuestra posición, en el número que constituimos o en los talentos que se nos han confiado, ni en la voluntad del hombre. Sintiendo nuestra deficiencia, hemos de contemplar a Cristo y por medio de aquel que es la fuerza de toda fuerza, el pensamiento de todo pensamiento, la persona voluntaria y obediente obtendrá una victoria tras otra. Y por corto que sea nuestro servicio o humilde nuestro trabajo, si con una fe sencilla seguimos a Cristo, no seremos chasqueados en cuanto a la recompensa. Aquello que aún los mayores o los más sabios hombres no pueden ganar, el más débil y el más humilde pueden recibir. Los áureos portales del cielo no se abrirán ante el que se exalta a sí mismo.
No darán paso a los de espíritu soberbio, pero los eternos portales se abrirán de par en par ante el toque tembloroso de un niñito. Bendita será la recompensa de gracia concedida a los que trabajaron por Dios con simplicidad de fe y amor. Palabras de vida del Gran Maestro, página 334. Nunca habríamos aprendido el significado de la palabra gracia si no hubiéramos caído. Dios ama a los ángeles sin pecado que le sirven y obedecen todas sus órdenes, pero no les concede gracia. Esos seres celestiales no conocen la gracia, nunca la necesitaron porque no pecaron. La gracia es un atributo que Dios destina a los indignos seres humanos. No la buscamos, sino que fue enviada en nuestra búsqueda. Dios se deleita en conceder su gracia a cualquiera que la anhela, no porque seamos dignos, sino precisamente porque somos tan absolutamente indignos. Esta necesidad nuestra es la cualidad que nos garantiza el hecho de que recibiremos tal don. Pero Dios no emplea su gracia para anular su ley u ocupar el lugar de la misma. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Su ley es verdad. Mi vida hoy, página 103. Les recordamos, hermanos, que para la lección del viernes, estudiar y meditar, podemos profundizar en el camino a Cristo, en la página 65 y 57, cómo lograr una magnífica restauración, y también en la matutina a fin de conocerle en el día 5 de junio, alcanzar la estatura de Cristo, es la página 162, y con esto podremos profundizar en el día viernes. Por lo pronto, mis hermanos, les agradecemos su compañía hasta el final de estos comentarios, donde hemos conocido mucho más de la lección y que sin lugar a dudas vamos a llegar a la escuela sabática el día sábado aprendiendo del Señor, poder compartir con nuestros hermanos, y hemos sacado lecciones que sin lugar a dudas nos han motivado y nos han reflexionado para llegar a ser cada día mejores, que podamos obrar por medio de Cristo, que podamos aceptar su gracia y que de todas las formas posibles compartirla con cada uno de nuestros semejantes y nuestro prójimo. Señor, gracias te damos porque nos has permitido llegar al final de este repaso, de estos comentarios del espíritu de profecía, donde hemos aprendido cada vez más de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Padre Celestial, para que nos ayudes en todas las dificultades que tengamos, Padre Celestial, y si en algún momento hay alguna duda, que pueda ser solucionada en tu nombre. En Jesús, amén. Esperamos que puedas suscribirte a nuestro canal Aprendiendo de Jesús si aún no lo has hecho, que puedas compartir este gran mensaje con tus amigos, familiares, que puedas darle like para que YouTube pueda recomendarlo a otras personas y así llegar a muchos más que están necesitados de la palabra de Dios como lo estamos cada uno de nosotros. Dios les bendiga.